Micosis superficiales, tiñas, candidiasis y pityriasis versicolor. Hongos. Los hongos pueden afectar el organismo de varias formas, desde una invasión directa de tejidos superficiales o profundos, y la infección por hongos puede adoptar diversos cuadros clínicos, a los cuales se denomina dermatomicosis o micosis cutáneas, cuando están localizados en la piel. Dependiendo de su localización anatómica, se clasifican en superficiales, profundas y sistémicas. En esta exposición abordaremos las superficiales, que abarcan el piel, el pelo, las uñas y las mucosas dermopapilares. Empezaremos con la pityriasis versicolor, que es una infección de capas superficiales de la dermis ocasionada por Malassezia y sus diferentes especies, que son levaduras lipofílicas que forman parte de la flora normal de la piel y cuyo crecimiento es favorecido por calor, humedad e inmunodepresión. Tiene una prevalencia en climas secos y templados de aproximadamente el 1%, y en climas tropicales de hasta el 50%. Es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes de 15 a 35 años y no hay diferencias en la incidencia en función del sexo. Los factores de riesgo son el clima cálido y húmedo, tener piel grasa y cambios hormonales, así como sistemas inmunitarios debilitados. El cuadro clínico se caracteriza por máculas redondeadas bien definidas con escamas finas superficiales, desprendibles con el rascamiento, a lo que se le conoce como signo de la uña, cuyo color varía entre rosa, parduzco, anaranjado y blanco, y estas lesiones se distribuyen principalmente en la parte superior del tronco y tercio proximal de las extremidades y cuello. Estas máculas pueden confluir formando áreas extensas, y cuando se curan la superficie es lisa, sin escamas, y conservan la hipopigmentación durante meses. Tienen una gran tendencia a la recidiva. En esta imagen podemos observar estas lesiones hipocrómicas características del cuadro. Los estudios complementarios, generalmente el diagnóstico se hace mediante la clínica por las lesiones, la identificación de las lesiones descamativas y cambios de color característico, y también se pueden realizar como apoyo para el diagnóstico exámenes como directo al microscopio de las escamas en una solución de hidróxido de potasio, en la cual se observará la imagen típica en espagueti y albóndigas, que se trata de esporas de 3 a 6 milímetros en racimos de uvas y filamentos cortos. Se puede realizar también una biopsia de piel, aunque en realidad no está indicada, pero pone de manifiesto levaduras y filamentos en la capa córnea y queratóxica. También se puede realizar el examen con cinta de scotch o papel de celofán, en el cual se observa la presencia de filamentos cortos entremezclados con elementos levaduriformes redondos. La luz de Wood también es útil. En esta, las lesiones se muestran de color amarillo brillante o dorado y solo será positivo en un tercio de los pacientes. En el caso de cultivo, este no va a tener una gran utilidad porque este hongo también forma parte de la flora residente. El examen mediante dermatoscopia mostrará áreas blanquecinas bien delimitadas con escama fina en la superficie. Aquí podemos observar nuevamente cómo están bien delimitadas estas áreas con su correspondiente hipopigmentación, así como las escamas. En la patología, el mecanismo no está claro, pero el hongo es capaz de producir enzimas que oxidan algunos ácidos grasos insaturados de los lípidos cutáneos. Esto da lugar a ácidos carboxílicos que inhiben la acción de la tirosinasa y posiblemente ejerzan un efecto citotóxico sobre los melanocitos, lo que explicaría las lesiones hipocrómicas, pero no las variantes, por ejemplo, que tienen una tinción un poco marrón. Con respecto al tratamiento, se utilizarán derivados azólicos como ketoconazol, fluconazol, miconazol, etc. Y ciclopiroxolamina, que es un antimicótico de amplio espectro, una vez al día por 2 a 4 semanas. Y en casos extensos puede indicarse el itraconazol vía oral 200 miligramos al día durante 7 días. En las medidas preventivas encontraremos evitar
el uso de ropa de alto contenido en fibras sintéticas y oclusivas, y se recomienda usar ropas frescas y adecuadas para el medio. También evitar la aplicación continua de cremas, ungüentos, aceites y bronceadores, y llevar una dieta sana evitando sobrepeso u obesidad. La siguiente patología son las tiñas, también conocidas como dermatofitosis. Estos son cuadros clínicos resultantes de la infección de la piel, uñas y cabello por hongos dermatofitos. Con respecto a la patología, estos hongos patógenos primarios filamentosos presentan una gran queratinofilia, por lo cual van a colonizar estructuras queratinizadas. Y bueno, también poseen queratinasas que les permiten usar a la queratina como fuente de nitrógeno, es decir, como nutriente, y se van a clasificar principalmente en Microsporum, Epidermophyton y Trichophyton. Podemos también encontrar esta subclasificación que los divide en antropófilos, en los que se encuentran normalmente en los seres humanos, zoófilos, a los que se encuentran en los animales, y geófilos, que hace referencia a aquellos hongos que se encuentran en la tierra. En la epidemiología tiene una distribución mundial, pero en México hay que decir que se encuentran entre las 10 principales causas de consulta, y más particularmente la tiña de la cabeza va a representar un 3 a 28% de los casos. Se va a observar principalmente en niños y ocasionalmente en mujeres adultas. La tiña del cuerpo representa un 15 a 25% de los casos, aparece a cualquier edad y en ambos sexos. Las tiñas de la ingle y de los pies representan un 20 a 51% de los casos y predominan en varones adultos. Y en el caso de las onicomicosis, que serán las afectaciones de las uñas, representarán un 18 a 60% de las onicopatías y un 30% de las dermatofitosis. Predominan en varones adultos, y en los pacientes con SIDA se van a presentar de un 15 hasta un 40% de estos casos. Los hongos causales, el más frecuente es T. rubrum, que representa de un 36 a un 52% y hasta 80% en algunas bibliografías, seguidos de M. canis, que representa de un 14 a un 24%, T. tonsvorans de un 15 a un 18%, y T. mentagrophytes y E. flocosum, que representan tan solo un 3 a un 8% de las infecciones. En los factores de riesgo encontraremos climas cálidos, contacto con personas o animales infectadas, compartir prendas y utensilios de uso personal, deportes de contacto piel con piel como la lucha libre, ropa apretada o restrictiva, sistema inmunitario debilitado, también la edad y el contacto con otros niños en el caso de las tiñas de la cabeza, padecer diabetes, ictosis, que es un cuadro que se caracteriza por una resequedad patógena o patológica, mejor dicho, en la piel, y queratodermia palmoplantar, que es una hiperkeratosis de palmas y plantas, así como cuadros de atopia y el uso de corticoides por vía tópica y su uso en general. El cuadro clínico, empezaremos con las tiñas del cuero cabelludo, que se caracteriza por una invasión de los pelos del cuero cabelludo. Se clasifican en tiñas tonsurantes o no inflamatorias, tiñas inflamatorias, también conocidas como Carion de Celso, y tinea corporis o tiña de la piel lampiña. En primer lugar, la tiña tonsurante va a ser característica por presentar alopecia con poca reacción inflamatoria, y se puede subdividir en tricofítica y tricospórica. Y estos dos subgrupos tienen en común las siguientes características. Son propias de la edad escolar y son muy contagiosas. Lesionan el pelo sin afectar el folículo, por lo cual la alopecia que producen es reversible, y también puede existir una sola placa o varias placas total o parcialmente alopécicas y con descamación y prurito. Son causadas principalmente por los géneros Microsporum y Trichophyton.
En la dermatoscopia, en este caso podemos observar a un paciente de 5 años de edad que presenta alopecia, escamas y vainas peripilares. Estas vainas van a ser, se observan sutilmente, por ejemplo aquí, son algo así como las vainas de mielina que envuelven a los nervios, pero en este caso estas van a estar compuestas de células queratinizadas que surgen desde el folículo y envuelven a los cabellos. Después tenemos la tiña inflamatoria o Querión de Celso. Querión de Celso, que son producidas por especies zoófilas o geófilas e inducen una importante reacción inflamatoria, como se puede observar en la imagen. Se inicia como una foliculitis o perifoliculitis profunda. Posteriormente se forma una placa dolorosa y sobreelevada de color rojo vivo, que es lo que observamos en esta imagen. También se presenta indurada y adquiere una morfología en peterre, como en una especie de jardín. Y se cubre de pústulas foliculares. Algo muy indicativo es que al presionarla va a aparecer una supuración por los orificios foliculares, a lo cual se le conoce como el signo de la espumadera. Pueden aparecer adenopatías regionales acompañadas de fiebre, así como eritema nudoso y alopecia cicatrizal, más o menos evidente, y bueno, esto va a depender de la magnitud de las lesiones ocasionadas por la tiña inflamatoria. En la dermatoscopia pues no se encuentra disponible. Esto es solo una aproximación, pero podemos observar una placa de gran tamaño, dolorosa, supurativa e inflamada en el cuero cabelludo causada por una infección por dermatofitos. Después tenemos la tiña corporis o tiña de la piel lampiña, que afecta a las zonas de piel glabra, es decir, que no tienen vellos de la cara, el tronco o las extremidades, con excepción de las palmas, las plantas y las áreas flexurales. De igual manera, una o varias placas redondeadas que crecen centrífugamente pueden formar placas más grandes. Estas van a tener un borde bien delimitado, elevado y a menudo escamoso y o pustuloso, y siempre va a ser más activo en el borde que en el centro de la lesión. Esto le va a conferir un aspecto anular muy característico, como podemos observarlo en la imagen. Y se trata de lesiones pruriginosas que pueden ser confluyentes, como ya lo mencionaba. En este caso, los dermatofitos causantes más frecuentes serán T. rubrum, T. mentagrofitis y M. canis. Aquí podemos observar la dermatoscopia, en la que podemos observar bien delimitado aquí el borde de la lesión. Si se dan cuenta, aquí en el centro se ven las lesiones, digamos, menos activas. Aquí podemos observar la descamación, y en esta parte, un poco más inferior, podemos observar a la piel que todavía no ha sido afectada por las cepas de dermatofitos. Después tenemos a la tiña inguinal, que es una parasitación del área crural por dermatofitos, generalmente Ephlococcus rubrum. Se caracteriza por placas eritematodescamativas bilaterales, no simétricas, que desde los ambos pliegues genitocrurales se extienden hacia abajo en dirección a la cara interna de los muslos. Tienen un borde bien delimitado, sobreelevado y más inflamatorio que el resto de la lesión, al igual que el cuadro pasado. Los bordes van a ser, digamos, lesiones más activas, y este va a ser más frecuente en varones jóvenes que practican deporte con ropa ajustada y sudan profusamente. A la dermatoscopia podemos observar placas de bordes definidos y en el centro las lesiones van a ser menos intensas. También tenemos a las tiñas de los pies,
que es la forma de dermatofitosis más frecuente, que afecta sobre todo a adultos jóvenes deportistas que utilizan calzado oclusivo y andan descalzos por vestuarios públicos o piscinas, ¿no? En general, cualquier superficie pública que tenga una gran confluencia. Y bueno, existen varias formas clínicas. La más característica de ellas es la forma crónica intertriginosa, también conocida como pie de atleta, en la cual vamos a observar eritema y descamación de los pliegues interdigitales y a menudo se presenta una fisuración del fondo del pliegue. Esto va a ser característico que se dé en el cuarto espacio interdigital, que es el más afectado generalmente. Igual, aquí la dermatoscopia no está disponible, así que aquí podemos observar una aproximación y vemos cómo estas lesiones se expresan de una forma descamativa entre los pliegues interdigitales. Otras tiñas que también afectan a los pies son la forma crónica hiperqueratósica, que presenta un discreto eritema e hiperqueratosis que afecta de forma unilateral o bilateral a las plantas, los bordes laterales y los talones, y que a veces se extiende al dorso de los pies. También tenemos a la forma aguda deshidrosiforme o vesículo ampollar, y generalmente es unilateral y se caracteriza por el brote de vesículas agrupadas sobre una base inflamatoria, y a menudo las vesículas se transforman en pústulas, esto debido a la sobreinfección. Las lesiones en este caso se van a sentar en lo que es el arco plantar y los pulpejos de los dedos, y también, digamos, de manera análoga tenemos a la tiña de las manos, que va a ser equivalente a la tiña del pie, pero en las manos. El contagio en este caso va a ser frecuente debido al rascamiento de las lesiones del pie contralateral. Y por último, para esta parte de las tiñas tenemos a la tiña de las uñas u onicomicosis por dermatofitos, que son infecciones crónicas y de difícil tratamiento, y se observan con mayor frecuencia en el adulto y asociadas a tiñas de las manos o de los pies. Asimismo, existen diversas formas. Tenemos a la subungueal distal, que es la más frecuente. En esta no se produce perionixis, que es la inflamación de los tejidos circundantes de la uña. Y la uña, en este caso, empieza a afectarse por su extremo libre distal y por los bordes laterales. En este caso podemos observar cómo está afectado lo que es el borde lateral. De igual manera, aquí podemos observar algunas manchas blanquecinas que se denominan onicolisis, es decir, el desprendimiento como tal de la lámina de lo que es el lecho subungueal. Y bueno, esto va a ser característico también de este tipo de infecciones. Algo importante que hay que tener en cuenta es que las infecciones distales, que son las más características, nos van a hablar de, digamos, una colonización primaria, por así decirlo. En cambio, cuando la onicomicosis empieza desde la parte proximal de lo que es la uña o de la lámina, y no encontramos afectación en lo que son los bordes laterales o el borde distal de la uña, tenemos que sospechar en una inmunodeficiencia. Algo característico de esta onicomicosis es que aparecen manchas blanquecinas o amarillas que van progresando en sentido proximal o permanecen estacionarias durante años. Se acompañan de abundante hiperkeratosis subungueal, y esta puede llevar a la onicólisis, que es lo que les comentaba hace un momento. En este caso, la lámina se torna muy engrosada, frágil y quebradiza. Aquí podemos observar diferentes tipos de onicomicosis. Esta, como ya lo mencioné, es la más frecuente, de distal a proximal. Sin embargo, tenemos
otros subtipos, ¿no? Por ejemplo, aquí a la onicomicosis superficial, perdón. Aquí podemos observar a la onicomicosis de tipo endonix o de adentro hacia afuera, la infección de adentro hacia afuera. Aquí podemos observar a la onicomicosis proximal que les mencionaba. Comienza desde la parte proximal de la uña. Y también a la onicomicosis mixta, que abarcará pues toda la lámina. Y a la onicomicosis distrófica total. Es decir, cuando ya hay una remodelación o una destrucción completa de lo que es la uña. En los factores de riesgo encontramos a la edad avanzada, el calzado oclusivo o que provoque hipersudoración, antecedentes de infecciones fúngicas previas, ¿no? Ya mencionábamos que están muy dadas a reaparecer. También caminar descalzo en zonas públicas, pequeñas lesiones en la piel o las uñas que faciliten la colonización, padecer diabetes, inmunodepresión, problemas con el flujo sanguíneo, o tener una afectación en la piel que también involucre las uñas, por ejemplo la psoriasis. A la dermatoscopia se pueden observar estrías longitudinales blanquecinas en el borde proximal de la uña asociadas a la terminación distal irregular de la uña. A esto se le conoce como el signo de la aurora boreal. Y aquí podemos observarlo muy fácilmente, este tipo de ondas que son características de este fenómeno, ¿no? de la aurora boreal. Y bueno, otras onicomicosis como la subungual proximal, que ya les mencionaba, ¿no? La leuconiquia dermatofítica o onicomicosis blanca superficial, que bueno, en este caso se produce la infección primaria de la tabla externa de la lámina, es decir, de la parte más superficial de la lámina, generalmente por T mentagrofites y da lugar a manchas blancas que pueden acabar en un blanqueamiento total de la uña. Y en este tipo de infecciones la perionixis es poco frecuente y vamos a encontrar que este es un dato bastante importante, ya que la presencia o no de perionixis nos va a poder hablar, por ejemplo, de una infección por cándida, ¿no? O sea, va a ser un gran diferenciador de este tipo de cuadros. Y por último tenemos a los dermatofítides, que serán lesiones que se presentan a distancia de los focos infecciosos y son producidas por un mecanismo de hipersensibilidad a alguno de los productos metabólicos o toxinas del hongo que está colonizando el foco de infección y ha sido absorbido en el foco infeccioso. Algo importante, característico de estas dermatofítides es su localización en las caras laterales de los dedos y se presentan como erupciones vesiculosas. En los estudios complementarios tenemos a la luz de Wood, que ya mencionábamos, y se observa fluorescencia de color verde en las lesiones. Es útil en las tiñas microspóricas de la cabeza también. El examen directo con hidróxido de potasio y de metilsulfóxido, que igual ya mencionábamos, en el cual se hallan filamentos y esporas en las escamas. Y así como la identificación de dermatofitomas, que son acúmulos fúngicos de filamentos y esporas, el cultivo en medio de Soboranth, ya sea simple o con antibióticos, que nos va a ayudar a determinar la especie, pero el crecimiento se obtendrá de 1 a 2 semanas o incluso se puede extender durante más tiempo, ¿no? También tenemos medios de prueba de dermatofito, que es un medio de cultivo que cambia a color rojo si crece un dermatofito, que consta de antibacterianos y rojo fenol como indicador.
Y bueno, ya lo mencionaba, ¿no? La biopsia no está indicada en estos casos, salvo en las formas profundas. El tratamiento se divide en etiológico y sintomático. El etiológico se... En el etiológico se darán antifúngicos tópicos y orales. Dentro de los tópicos tenemos a derivados imidazólicos, derivados de la alilamina, como la terbinafina, y derivados de la piridona, como la ciclopiroxolamina y el tolnaftato. En el caso de los tratamientos orales encontraremos itraconazol, terbinafina, fluconazol, ketoconazol. Y bueno, la duración del tratamiento es de 3 a 4 semanas cuando se tratan tiñas de cualquier localización, excepto en el cuero cabelludo, donde siempre hay que prolongarlo el doble, y en las uñas, en las que la duración mínima es de 3 meses. Generalmente basta con el tratamiento tópico durante 3 a 4 semanas, sin embargo hay algunos casos en los que el tratamiento oral es obligatorio, por ejemplo en las tiñas del cuero cabelludo y las uñas. Las tiñas incógnitas, que son cuadros que son resultado de tiñas maltratadas, también tiñas de la piel, glabra, es decir, en las zonas de la piel donde no hay vello, que sean anormalmente extensas, lo que suele ocurrir en inmunodeprimidos, y tiñas agudas muy inflamatorias. El tratamiento sintomático, en el caso de las lesiones exudativas, antes de iniciar el tratamiento tópico, será necesario sacar las lesiones mediante el uso de fomentos con soluciones astringentes. Y por el contrario, cuando las lesiones son muy secas y con abundante hiperkeratosis, es conveniente utilizar queratolíticos con la finalidad de facilitar la penetración posterior del antifúngico tópico. En las tiñas del cuero cabelludo es conveniente depilar los pelos parasitados. Y en las medidas de prevención, para las tiñas encontramos usar champú regularmente, eh, sobre todo para las tiñas del cuero cabelludo y la cabeza, mantener la piel limpia y seca, evitar contacto con animales y personas infectadas y no compartir artículos personales. En general se tratará de buenos hábitos de higiene. Y en el caso de las onicomicosis, mantener las uñas cortas, limpias y secas, usar medias absorbentes o cambiarlas a lo largo del día, calzado no oclusivo y renovación del calzado determinado tiempo, o también la bibliografía mencionaba que se puede desinfectar el calzado, el uso de calzado en piscinas y vestidores, y no usar esmalte de uñas ni uñas postizas. Por último, abordaremos las candidiasis cutáneo-mucosas, que son un grupo de cuadros clínicos causados por la infección de piel y las mucosas por diferentes especies del género Cándida. Se trata de infecciones cosmopolita, afectan a cualquier raza, sexo o edad y constituyen el 25% de las micosis superficiales. En 35% de los pacientes afecta las uñas, 30% la piel y 20% las mucosas. En los pacientes que padecen síndrome de inmunodeficiencia adquirida afectará desde el 80 hasta el 90% y tienen un predominio en la boca y el esófago. Los factores de riesgo se clasifican en locales, fisiológicos, patológicos y iatrogénicos. Dentro de los locales encontramos humedad, maceración, oclusión. En los fisiológicos encontramos principalmente pertenecer al grupo etario de los lactantes y los ancianos, también el embarazo, así como las fases premenstruales del ciclo. Y en los patológicos encontraremos enfermedades endocrinas como la diabetes, hematológicas como linfomas y leucemias, enfermedades debilitantes y estados de inmunodepresión. Los iatrogénicos, el uso de antibióticos, corticoides, inmunodepresores y anovulatorios. La patología. Candida albicans es la especie implicada con mayor frecuencia. La cándida se convierte en patógeno en condiciones propicias para el oportunismo y la infección puede ser exógena o endógena. Usualmente se trata de infecciones endógenas, ya que cándida también es una
una... También es un organismo residente de la flora microbiana natural de la piel. Las etapas de la infección son la adherencia a epitelios, la colonización y penetración epitelial e invasión vascular, posteriormente la diseminación, adherencia a endotelios y la penetración a tejidos. Cándida, al encontrar perdida la barrera epidérmica, se adhiere a las células epiteliales e invade la capa córnea por medio de un proceso de lisis tisular mediante enzimas queratolíticas, proteolíticas y fosfolipasas. En el cuadro clínico depende del área infectada, ¿no? Y se van a distinguir varios. El primero que abordaremos será el intértrigo candidiósico o candidiásico, que es la forma más frecuente de candidiasis cutáneas y se localiza en grandes pliegues, como los pliegues inguinales, interglúteos, axilares y submamarios, así como abdominales en individuos obesos. También puede localizarse en pequeños pliegues como los interdigitales de las manos y los pies. Hay que decir que, al igual que el resto de las patologías, la humedad y la maceración favorecen la anidación. Esta maceración causada sobre todo por el roce. Aquí podemos observar intértrigo candidiásico inguinal con formación de lesiones satélite, que serían estos puntitos que vemos, digamos, en la periferia, y fisuras en el fondo del pliegue. De la misma manera, no se encontró disponible la dermatoscopia, por lo cual se utiliza esta imagen como una simple aproximación. Después tenemos a la vulvovaginitis, que se caracteriza por intenso prurito vulvar de predominio nocturno con leucorrea blanquecina y espesa, en el cual la mucosa vulvar y vaginal se observa roja y edematosa, en ocasiones con placas blanquecinas en sus paredes, y bueno, es bastante frecuente, en especial durante el embarazo. En este caso, la dermatoscopia no se encuentra disponible. También tenemos a la balanopostitis o balanitis, que cursa con prurito y lesiones eritematoerosivas y pústulas superficiales en el glande y el prepucio cubiertas por una película blanquecina y cercadas por un collarete de epitelio despegado. En este caso, la dermatoscopia tampoco se encuentra disponible. Y llegamos a las candidiasis orales y periorales. La más frecuente se denomina Muget y se observa principalmente en lactantes y en individuos inmunodeprimidos. Se caracteriza por placas blanquecinas que cubren la totalidad de la mucosa oral, que al desprenderse dejan una superficie roja, congestiva y sangrante. Afecta a la mucosa yugal, es decir, a la mucosa de las mejillas, la lengua y las encías. En los pacientes con SIDA puede afectar las mucosas faríngea y esofágica. Y otras candidiasis orales, tenemos a la candidiasis oral atrófica, a la candidiasis oral hipertrófica y a la glitis angular. Por último tenemos a las oxinitis y perioxinitis candidiásticas, que ya mencionábamos que la inflamación de los tejidos circundantes de la uña va a ser muy característico de las infecciones por cándida, a diferencia de las infecciones en el caso de las tiñas. Entonces, estas inician por una perioxinitis que posteriormente producen dolor, eritema y edema de dicha área. Al presionar la zona se observa salida de pus y la afectación de la uña es secundaria y se manifiesta por discoloración y distrofia de la lámina unguial. Dentro de los estudios complementarios tenemos al estudio directo con hidróxido de potasio, que mostrará pseudofilamentos, filamentos y blastoporas de 2 a 4 micrómetros. También tenemos el cultivo en medio de Soborf, con o sin antibióticos, en el cual deben mostrarse abundantes colonias de levaduras de cándida, reacciones en cadenas de la polimerasa o PCR, así como pruebas de sustratos cromogénicos
que producen colonias de colores diferentes. Por ejemplo, en el caso de Candida albicans se tornarán de color verde, en el caso de Candida tropicalis se tornarán de color azul y gris. Y bueno, con respecto al tratamiento, primero que nada hay que corregir los factores predisponentes. Se pueden usar tratamientos tópicos en crema, gel u óvulos vaginales y generalmente se manejan con derivados imidazólicos como nistatina y anfotericina. El tratamiento oral, en el caso del tratamiento oral, solamente itraconazol y fluconazol han demostrado ser efectivos. En la candidiasis oral, si afecta a inmunodeprimidos, conviene el tratamiento por vía oral, como en la onixis y la perionixis, y a veces en la vulvovaginitis por su mayor comodidad en relación con el tratamiento tópico con óvulos vaginales. Y por último tenemos a la prevención. En el caso de las candidiasis cutáneas, en general se trata de mantener hábitos higiénicos adecuados, mejorar la dieta y evitar el sobrepeso. Las candidiasis orales, enjuagarse la boca, cepillarse los dientes al menos 2 veces al día, consultar al dentista regularmente y limitar el consumo de alimentos altos en azúcar, así como evitar la sequedad de la boca. Y las candidiasis vaginales, la literatura mencionaba que hay que evitar el uso de pantimedias ajustadas, evitar la realización de duchas vaginales que eliminan la flora residente, el uso de jacuzzis o baños muy calientes o permanecer con ropa mojada por largos periodos de tiempo, como con trajes de baño y ropa deportiva, y el uso innecesario de antibióticos. Bueno, esta es mi bibliografía. Gracias por su atención.